Un saludo a todos los que nos están viendo en este quinto jueves de Telmex Hub. Es el jueves de mentoraje y emprendimiento. A nombre de la directora de Telmex Hub, la doctora Carla López, les doy la bienvenida y les cuento rápidamente la dinámica. Vamos a tener 2 mentores. Cada uno de ellos nos expondrá cuáles son sus perspectivas sobre cómo lograron alcanzar el éxito. Después tendremos aquí la presentación de unos proyectos de los Hovers para que se les dé mentoraje y posteriormente pasaremos al área de networking. Empezamos con nuestro primer speaker. Él es desarrollador de proyectos en la nube. Su nombre es Carlos Olivares y les pido un aplauso, por favor. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Olivares y desde hace algunos años me dedico a llevar a cabo proyectos, hacerlos realidad y llevarlos a Internet. La historia de cómo ha evolucionado mi forma de trabajar se remonta aproximadamente hace 16 años, 15 años, cuando tuve mis primeros servidores y uno tenía que rentar una máquina, comprar una máquina grande, llevarla a la DGESCA, que era la Dirección de Cómputo Académico de la UNAM, y ahí contratar un servicio que para finales de los 90, principios del 2000, costaba alrededor de 2,500 pesos para esa época, lo cual era caro para alcanzar a tener 2 o 3 sitios web ahí arriba en línea. Era muy caro, estamos hablando hace cerca de 15 años. A mí lo que me ha mantenido en este giro, en este negocio, es justamente las ganas de dar un servicio y a final de cuentas obtener una retribución tanto del proyecto, que sea económica, y también por el gusto de hacer las cosas bien. Desafortunadamente cuesta mucho trabajo y uno se tiene que encontrar con piedras, con aprendizaje a lo largo del tiempo para lograr alcanzar una estabilidad en la cuestión de consistencia, de poder decir, es un proyecto, lo aterricé y lo entregué de forma adecuada. Cuando saben qué están buscando, es difícil que alguien los maree. Van a tener que requerir de alguna forma a alguien que les ayude en una cuestión técnica, a alguien que les ayude en una cuestión legal. Hay muchas cosas alrededor de un proyecto en la nube, pero si ustedes saben para dónde van y saben qué quieren presentar, cuál es su materia prima de trabajo y a quién van dirigidos, es muy difícil que le falle o que los mareen, porque ustedes ya tienen una línea. Van a tener que ver proveedores, comparar diferentes tipos de propuestas, pero platicando con las personas que les dan esas propuestas van a poder saber quién es la adecuada, porque saben ustedes qué están buscando. Ahí en las pláticas, en las entrevistas con proveedores y con clientes incluso, se establece ahí una conexión donde uno sabe si estamos hablando de lo mismo y vamos hacia el mismo lugar o no. El que nosotros podamos enviar cotizaciones y enviar propuestas por correo está muy bien, pero se necesita en algún momento el contacto para saber que estamos hablando del mismo tema. Entonces, a través de todos estos años yo he tenido experiencias muy buenas, experiencias muy malas. Voy a resumir ahorita en 2 grandes bloques, lo malo y lo bueno, para que tengan ustedes a su vez esa experiencia que sea transmitible ahora en este momento. Las cosas que no me han salido bien son las siguientes. El trabajar en un proyecto como sociedad y sin cobrar por anticipado. Es muy concreto, un ejemplo. Me invitan a un proyecto, pero me dicen que vamos a ganar, yo voy a llevar una partecita y todo está muy bien, pero no hay nada por escrito. Entonces aquí yo llevo la de perder, porque si no se hace nada, yo ya invertí mi tiempo, la otra persona puso la idea, muy bonito, y a mí me tocó desarrollar, plantear, programar, buscar todas las cuestiones, y al fin de cuentas no se hizo, yo perdí ahí. Entonces la primera recomendación es establecer una propuesta, un acuerdo. Si me va a contratar alguien por hora o por proyecto, está bien, yo lo establezco y tengo una referencia de precio. Si vamos a partes, se hace un acuerdo y entonces los dos ganamos de lo que se gane a final de cuentas. Otra cuestión que ha sido negativa o me ha resultado mal a través del tiempo es no llevar una metodología. Parece que es muy latoso tener que escribir los procedimientos, pero de repente se repiten muchas cosas. Por ejemplo, en mi caso, yo doy de alta un dominio, doy de alta un cliente, hago una cotización. Ahora yo ya sé que debo de seguir ciertos pasos para poder hacer frecuentemente esas cotizaciones. La mayoría de nosotros tenemos clientes y proveedores para casi cualquier proyecto que vayamos a hacer.
Si nosotros establecemos esos pasos, vamos a darnos cuenta, porque nos estamos auto-observando de cierta forma, vamos a darnos cuenta al segundo o al tercero qué cosas se pueden ir modificando. Y al cuarto, al quinto, al décimo, vamos a tener una metodología muy bien trabajada por nosotros mismos, porque ya sabemos para dónde vamos. Entonces, una falla de mí a lo largo del tiempo fue no establecer metodologías desde el principio, no realizar una autoobservación de los procesos que hago continuos. Entonces, esa es otra. Por otro lado, algunas cosas que he realizado bien, que me han gustado, es dedicarme a una cosa. Yo hago páginas con un mecanismo que se llama Joomla. Joomla es un software libre, es un programa de código abierto que se descarga de internet. No es como Windows, que lo tenemos que comprar, o como Word, que también tenemos que comprar toda la suite de Office. Joomla es parecido a WordPress, es parecido a Drupal, son programas que uno descarga y uno puede utilizar libremente. Tiene uno el derecho, la libertad de poder usarlo, de modificarlo y de poder hacer una página de internet. Hoy en día este tipo de sitios tienen la ventaja que son visibles en móviles, que ya tienen prácticamente funciones, por ejemplo, forma de contacto, para agregar un artículo, ya tienen muchas cosas listas para hacer una página web funcional. Entonces, yo a eso me he dedicado estos últimos tiempos, a hacer sitios web con este programa que se llama Joomla. Específicamente hablando del tema de desarrollo de un proyecto, por eso también es que me acerqué a ustedes para preguntar qué tipo de proyectos tenían en mente. Hay también otro común denominador, y es que se está buscando también una plataforma en internet para que sirva como de puente. No todos, pero algunos, la mayoría con los que platiqué, tienen ese común denominador. Pero ¿qué pasa? A la hora de que nosotros queremos levantar esa página web, ¿qué debe de llevar? ¿A quién va dirigida? ¿Qué tenemos que considerar? Cuestiones legales, cuestiones de diseño, de usabilidad, si se va en un iPad, si no se debe ver en los móviles, si no. Son tantas cosas, y aquí es donde yo recomiendo que también se acerquen a alguna de las personas que van a encontrar por internet, que sea especialista en esto. Obviamente no se trata de contratar una empresa gigantesca, pero sí a alguien que tenga estas cualidades de poder ayudarlos o acompañarlos en cierta área. Yo les hablaba hace un momento que yo me he dedicado a una sola cosa, que es hacer sitios. Yo hacer sitios, páginas de internet, y yo me alío con alguien que sabe de diseño para que me completen algo. Yo no trato de meterme a la parte de diseño. He ido extendiendo poco a poco mis áreas de conocimiento al área legal de dominios, por ejemplo, al área de hospedaje web que se necesita, incluso llegar a cuestiones técnicas muy específicas, como es cómo funciona un dominio de internet. ¿Qué pasa cuando uno escribe hotmail.com o google.com? ¿Qué pasa en la computadora? ¿Dónde se lleva esa información? ¿Qué viaja? ¿Qué no viaja? ¿Qué viene? ¿Dónde viene? Esa cuestión tiene que ver con los DNS. ¿Cómo viaja la información de nuestra computadora hacia un servidor en específico y se regresa cómo viaja la información a través de internet? Son temas muy interesantes que van ampliando nuestra área de trabajo, y a final de cuentas, a través de los años, podemos nosotros empezar a ofrecer ya cada vez más servicios. Pero eso no significa que yo de entrada haya sido técnico, diseño, marketing, legal. Simplemente empiezo por una línea y voy expandiéndome a mi ritmo y a mi tiempo, conforme voy teniendo la capacidad de hacerlo. De las páginas con las que platicaba con ustedes hace un momento, los proyectos que tienen, donde la mayoría tienen la necesidad de hacer una página en internet, está lo siguiente: ¿qué deben de considerar ustedes entonces a la hora de hacer una página? Hablábamos entonces de que van dirigidos a cierto público, hablamos entonces de que tienen que tener una marca registrada o al menos un nombre registrado, que tienen que tener un servidor con ciertas capacidades. ¿De dónde va a surgir toda esta experiencia que no se tiene al principio cuando se tiene la intención de lanzar un proyecto? ¿De dónde sale? Cuando ya se haya ido este tiempo y tengan otro proyecto, mi sugerencia es que busquen en internet comunidades. Por ejemplo, la comunidad donde estoy yo es la comunidad de usuarios Joomla en la Ciudad de México. Así como está esta comunidad, hay otras de WordPress y hay otras de diferentes áreas, de PHP incluso, que es un lenguaje de programación para hacer páginas. Con toda confianza ustedes se pueden acercar a esas comunidades y ver cuáles son las personas activas ahí, para tomar a alguien que esté activamente en esa comunidad de
donde hacen eventos regularmente y pueden llegar a tener un muy buen aliado a un precio accesible. No tienen que irse directamente a contratar una empresa que, por supuesto, va a ver primero los números y va a ver la viabilidad del proyecto para contactar con ustedes o aceptar el proyecto. Entonces, acercarse a una comunidad de usuarios es una excelente forma de obtener un aliado. Específicamente, la comunidad de Joomla en la Ciudad de México está muy activa. Constantemente estamos dando charlas, la mayoría gratuitas, o hacemos también conferencias en línea, una cada mes, donde se habla de cosas elementales. Aunque ya estemos haciendo sitios y estemos viendo proyectos, regresamos a lo básico. Las conferencias, por ejemplo, de fin de mes van a ser contrato ideal, cliente ideal. Esta es una conferencia muy importante. ¿Cómo debemos de establecer un contrato con alguien para que tengamos una relación saludable? Otra es cómo editar las imágenes para nuestro sitio web. Parece increíble, pero la mayoría de los sitios web no están optimizadas las imágenes para poder ser eficientes a la hora de la descarga. Alguien lo quiere ver, más aún ahora con tanto celular, pues es ilógico tener imágenes grandes. Esa es una segunda charla. Y una tercera charla que se va a dar en este tipo de grupos, de comunidades, es seleccionar el web hosting ideal, el proveedor de hospedaje para mi página. Como pueden ver, estas 3 charlas son elementales, aunque sea una comunidad ya avanzada que haga sitios web muy padres como el del Museo de Arte Moderno, por ejemplo, está hecho en Joomla, esta herramienta para hacer sitios web. Aunque se hagan proyectos grandes, se regresa uno a la parte básica, porque finalmente la parte elemental es lo que les comenté al principio, es la autoobservación, ver cómo estoy haciendo mis procesos de seleccionar un hosting. A lo mejor me entero yo de que hay una nueva técnica para hospedar mis páginas de internet, y pues no lo sabíamos varios, y ahí nos nutrimos. Participar en una comunidad no solamente de forma de observador, sino activamente, lo nutre mucho a uno, transmite experiencia y recibe una experiencia, y finalmente acaba haciendo proyectos más sólidos, porque no tiene uno que estar arriesgando. Ya no son tiempos en los que valga la pena estar arriesgando tan sin sentido. Hay cierto punto de riesgo, ciertamente, pero acercándonos a estos grupos que yo menciono, es una forma muy buena de minimizar esos riesgos. Bueno, hablaba yo de la parte de los sitios web. Otra cosa que yo considero muy importante a la hora de que vamos a lanzar nuestra página es saber a quién va dirigida. Nosotros tenemos ahora la capacidad, o el alcance, está a nuestro alcance, digamos, tecnológicamente hablando, está a nuestro alcance poder configurar una página para que ciertos usuarios la vean. No voy a estar haciendo yo una página web simplemente poniendo unas fotos y decir yo hago páginas web, porque nadie la va a encontrar. Si yo pongo yo hago páginas web y pongo ahí mi logo, es difícil. En cambio, yo empiezo a redactar un blog. Empiezo a hacer un blog donde voy a escribir qué tipo de páginas hago, ejemplos de las páginas, por qué usé tal técnica. Empiezo a generar contenido que sea interesante para las personas que me buscan. Es decir, yo me adelanto un poco a la publicidad tradicional, que es hacer un volante y repartirlo, y entonces empiezo a pensar qué busca mi cliente. Mi cliente está buscando presencia, está buscando varias cosas, entonces yo empiezo a generar contenido en mi página que sea interesante para él. Le doy un plus para que mi blog sea interesante y empiece a encontrarlo él cuando busque algo al referente a optimización de imágenes para una página. Entonces me va a encontrar porque yo escribí un artículo al respecto. Las máquinas de búsqueda son nuestros aliados, si las sabemos usar bien. ¿Cómo entonces las usamos bien? Generando contenido de calidad. El generar contenido de calidad en nuestro sitio web nos va a llevar a que sea un imán del tipo de persona que nos está buscando. No pensemos como se piensa la mayoría de los spammers que mandan 10 millones de correos a ver a quién le pega y a ver si esas personas se interesan en nuestros productos. No, ahora podemos pensar de una forma inteligente y adelantarnos a ese tipo de mercadotecnia tradicional. Pensar qué se pregunta mi usuario, mi cliente objetivo. Y los contenidos es la mejor forma de posicionarse en los primeros lugares de búsqueda. Eso es la forma en la cual nosotros podemos empezar a tener un sitio de calidad. El diseño es otro tema importante, va muy de la mano. El diseño no es quiero que mi página sea bonita, no. Antes sí, ahora ya no. ¿Por qué hay diseños que decimos este diseño me gusta y este diseño no me sirve? Este diseño lo puedo trabajar muy bien y navego en una página y este no se entiende. Hay todavía sitios que uno dice no le entiendo a esta página y se va uno y busca otro.
porque ahora son interfaces, ya no solamente son páginas estáticas. Ahora un visitante llega a la página y es como una especie de interfaz donde veo qué elementos hay. El diseño debe ser una consecuencia de mi estrategia de difusión de información. Ahora debo de pensar nuevamente un poco más adelante y pensar, bueno, mi usuario es este tipo, tiene tales niveles, a lo mejor son niños, a lo mejor son señoras, a lo mejor son abuelitos. Pensar cuál es mi target, mi objetivo, mi cliente objetivo. Y entonces pensar justamente cómo va a ser él para navegar la página, qué necesita, qué información está buscando. La consecuencia de esas preguntas nos va a llevar al diseño ideal. Hoy tenemos nosotros la capacidad también de poder definir cómo se va a ver, qué menús van a ver, a qué partes de la página queremos dar acceso a nuestros visitantes. Eso, junto con un buen blog donde estemos dando información continua, se puede volver una excelente página de internet. Entonces, ya tenemos nosotros, digamos, dos de las cosas más importantes, que es un buen posicionamiento y una buena interfaz. Prácticamente con eso estamos nosotros ya adelante de nuestra competencia. Otro elemento que yo no dejé de lado es la compatibilidad con los móviles y las tabletas. Dentro de unos años la mayoría de las páginas van a ser vistas a través de móviles, sino es que ya están bastante avanzadas la visualización a través de móviles y de iPads. Entonces también existen los diseños que se llaman responsivos o responsive en inglés. Todavía no encuentro yo una palabra adecuada. Digamos que el diseño de la página se adapta al ancho del dispositivo que lo visualiza. De tal forma que yo solamente hago una página web, no hago 10. Una para las Mac, otra para el navegador Explorer, otra para los móviles, otra para el iPad. No, hago una sola página con esta tecnología que se llama responsive en inglés, adaptable o adaptativa, o no sé cuál sea todavía la palabra ideal en español, pero significa eso, que se acopla al tamaño de la pantalla. Adaptable o adaptativa o acoplable significa que se modifica la estructura de la página de tal forma que sea perfectamente navegable con el pulgar y pueda la gente ir viendo dando clic en los botones. Esa sería para mí la tercera recomendación a la hora de crear una página de internet. Entonces estamos entrando de lleno con la interfaz. Ya no pensemos en términos de diseño, pensemos en términos de interfaz. Dirigirnos hacia nuestro público con un buen contenido y hacerlos adaptables. Prácticamente tenemos ahí ya un muy buen trecho avanzado en lo que se refiere a nuestro sitio web. Un último elemento que no hay que olvidar es la conexión a las redes sociales. Si nosotros hacemos de nuestro sitio web que tenga la facilidad de ser compartido a las redes sociales, las populares que conocemos, Twitter, Facebook, Pinterest, todas estas, vamos a tener la posibilidad de difundir nuestro contenido y que nuestros usuarios nos recomienden, y a su vez generamos más flujo y más visitas. Esto también es importante mencionarlo. No hay que abusar de las redes sociales. Por el simple hecho de que yo pueda poner 20 redes sociales, pues no tiene caso. Nuevamente, regresemos. ¿Quién es mi público objetivo? ¿Dónde se mueve más? Pongamos una o dos, las más famosas, Twitter, Facebook, porque ahí es a donde se mueve todo el contenido. Entonces, hacerlo compartible a redes sociales es importante para justamente completar la parte de la difusión. ¿Qué podría hablar con respecto a la cuestión legal? Es importante que ustedes de preferencia mantengan la titularidad de sus dominios. A la hora de que estamos hablando de sitios en internet, alguien es el dueño del dominio. Alguien va y lo compra a los principales lugares, por ejemplo, nick.mx. Ahora pueden visitar esa página. nic.mx es uno de los lugares principales en México para comprar dominios. Ahí ustedes son los dueños. Ahí ustedes obtienen la titularidad del dominio. No es necesario comprarlo con terceros. Ahí es una cuestión legal muy importante que deben de cuidar. Ustedes tener el nombre.com a su nombre registrado por ustedes mismos. Si quieren llegar un poco más allá, lo que pueden hacer es registrarlo como marca, por ejemplo, ante el INPI, me parece, Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, para que tengan un respaldo en caso de que ya sea un proyecto interesante y quieran ustedes llevarlo más allá de internet. Pueden tomarse el detalle de registrarlo como marca, por ejemplo. Pues estos son a grandes rasgos a lo que yo me he dedicado, la experiencia que yo he adquirido en estos diferentes digamos disciplinas.
Y todo esto me ha llevado a un punto. Estoy contento también con lo que estoy haciendo, me gusta, porque finalmente he logrado un área donde puedo seguir creciendo, puedo seguir ampliando mi área de conocimiento y puedo seguir haciéndolo bien lo que ya conozco. Siempre regresando a lo básico, siempre, ahora sí, no como al principio, ahora sí sigo una metodología y trato de hacer los puntos, una lista de qué es lo que estoy haciendo para llegar a tal procedimiento. Eso también es importante porque si llego con una persona y le digo, oye, ayúdame y contrato a alguien ahora porque ya no puedo, esa persona va a tener perfectamente los pasos que hay que seguir para hacer tal o cual proceso. Ya no tengo que explicarle y ya no tengo que malabarear con 20 cosas a la vez. Ya habiendo hecho mis procesos, puedo compartirlos con alguien más. Sé que esto, cuando vamos a empezar un proyecto, puede sonar como que yo quiero otra cosa, uno quiere meterse al negocio y hacer cosas. Y justamente esto es una de las cosas que nos puede ayudar a hacer bien y continuar a largo plazo haciendo las cosas bien. Entonces, hacer este tipo, digamos, de apuntar nuestros procedimientos nos puede llevar a muy buen camino a largo plazo. Ronda de preguntas. Ahora sí, adelante con dudas. Hola, buenas noches, soy Anel y Hola, Anel. soy promotora artística. Quiero saber, además de Nick, de la página que nos diste ahorita para comprar dominios, ¿cuál es el siguiente paso? Porque tú puedes decir, bueno, compro mi dominio y a lo mejor yo me llamo, no sé, telmexhub.com, pero puede haber otro dominio que se llame telmexhub.com.mx. Me gustaría que me explicaras cómo podemos nosotros saber si estamos utilizando un dominio que pueda de alguna manera perjudicar a otra persona que tiene uno parecido, aunque sean de distintos, que vayan dirigidos a distintos públicos. Muy bien. Esa es mi duda. Gracias. Buena pregunta. Hay una base de datos internacional de dominios y la pueden encontrar en www.who.is. Who como quién en inglés, W-H-O. Who.is. Así de simple. Whois es una base de datos internacional donde uno puede consultar un dominio y ver si está ocupado o si está libre. Incluso sirve, sirve, vale la pena mencionarlo ahora. Si yo quiero hacer mi página en México, bueno, hay alguien que tiene el .com. El simple hecho de escribir ese dominio en la barra de mi navegador no significa que esté comprado, no, porque pueden tenerlo ya comprado pero desactivado. En esta base de datos que yo les estoy dando, que es who.is, ahí ven cuándo se compró, cuándo expira, quién es el dueño y si hay dominios similares disponibles. Entonces, esa es mi recomendación, dirigirse ahí y ver qué tipo de dominios están registrados. Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio. Tengo una duda muy parecida que tiene mucho que ver con eso respecto a los dominios. Digamos que yo ya tengo una empresa, que es mi empresa, así se llama, y la quiero tener en la web y encuentro que alguien más ya tiene mi empresa.com ocupado y yo lo quiero utilizar. Por ejemplo, ahí, ¿qué podría hacer? Por ejemplo, si ya es algo ya más específico, algo así como Pasteles Cortés, y hay alguien que tiene la página Pasteles Cortés y a lo mejor no la está ocupando, o a lo mejor en vez de vender pasteles vende zapatos. Bien. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bien. La legislación en México con los dominios es muy clara. Si tú tienes una marca similar o idéntica, y obviamente hablemos de los zapatos Cortés, y alguien está vendiendo zapatos Cortés porque sabe que tu marca es muy buena, pero alguien te ganó el dominio, tú puedes ir ante Nick MX y solicitar ahí un juicio, porque definitivamente está usando un dominio similar o idéntico y está utilizando el mismo producto que tú. Entonces está colgando de ti. Sí tienes que tener una marca registrada y sí tienes que tener elementos para demostrar justamente que hay una cuestión, pues, que te están abusando del nombre, ¿no? Pero sí es posible, y justamente Nick México tiene una reglamentación muy clara al respecto. Pues creo que es todo. Entonces, mi nombre es Carlos Olivares. Vamos a darle un aplauso Gracias. a Carlos. Gracias. Ahora es momento de presentar a el que es ahora líder de la comunidad de guionistas y escritores. Él tiene una amplia carrera como director de obras de teatro, es guionista, es escritor, es editor de textos. Bueno, mejor les voy a dejar que él les platique su historia. Con ustedes, Alfonso Olivares. Bueno, voy a tomar como base un tema que nos va a servir de puente. La compañera presentaba a Anel la pregunta de qué se hace con los derechos de autor y qué pasa con los textos que yo tengo en un sitio
y que yo, por estar en el sitio que está registrado a mi nombre, pienso que son míos. ¿Es indispensable? La respuesta es que es indispensable que todo el contenido literario, todo el contenido verbal de un sitio sea vaciado en forma de libro y éste sea registrado en derechos de autor y aparte en la Sociedad de Escritores, la SOGEM, la Sociedad General de Escritores Mexicanos. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a una razón muy especial. Se debe a que precisamente da lugar a una serie de proyectos, el boom de la informática, esta transformación que hemos tenido del mundo analógico al mundo digital, desencadena una serie de proyectos. Y parte de esos proyectos es el que yo represento y es una que puedo sintetizar en una sola cosa, en una unión entre la informática, las letras y la ciencia. ¿Por qué la unión entre la informática, las letras y la ciencia? Porque nosotros lo que somos es un depósito, una comunidad que es depositaria de contenidos que son elaborados ex profeso para fines muy específicos. Guiones que se producen, por ejemplo, para la producción de videos, guiones que se hacen, que se piensan, que se crean para la elaboración de audiovisuales, de documentales, y por otro lado, algo muy especial que está dándose últimamente, y es la elaboración de guiones de venta. Aunque ustedes no lo crean, actualmente un escritor tiene una gran fuente de trabajo y una gran posibilidad de desempeño dentro de la mercadotecnia contemporánea. Los guiones que ustedes ven, por ejemplo, que se aplican en el telemarketing, tienen un determinado cuerpo de guionistas. Estos guionistas están dispersos en nuestro país. Precisamente nuestro proyecto, el proyecto que yo represento, que tiene más de 14 años, es un proyecto que pretende reunir a un grupo tanto de guionistas como de productores de contenidos de ensayo, productores de contenidos de poesía, productores de contenidos de guionismo, etcétera, para reunirlos y poder proveer a determinados clientes que tienen necesidad de guiones, que tienen necesidad de la palabra para poder transmitir su mensaje, pues responder a esas necesidades. El libro, aparentemente, todos pensamos con la electrónica, con la informática, el libro ha muerto, y no es así. Esperemos que este proyecto que nosotros hemos emprendido y que ha tenido tan buena respuesta aquí en Telmex Hub llegue a convertirse en una de las primeras editoriales digitales del mundo. Actualmente existen editoriales digitales, es decir, editoriales que se dedican específicamente a la producción de lo que se conoce como EPUBs, que son libros electrónicos, que ustedes ven a la venta, por ejemplo, en Apple Store, que se pueden bajar para el iPad o para el iPhone, que se pueden bajar como aplicaciones para múltiples plataformas. Entonces, existe una demanda actual a nivel mundial del libro digital, del libro digitalizado. No por nada Google, por ejemplo, ha desarrollado un proyecto tan amplio como es el proyecto Gutenberg, que pretende precisamente reunir todas las publicaciones que ha habido desde la Edad Media, la Alta Edad Media a la fecha, pretende reunirlas para difundirlas gratuitamente al mundo entero. Entonces, nosotros pretendemos en esta comunidad reunir una serie de escritores de diferentes especialidades y de especialistas que asesoren a esos escritores para la producción de guiones y material escrito, material verbal especializado para los medios electrónicos,
con lo cual me estoy refiriendo a la Internet, me estoy refiriendo a la televisión, me estoy refiriendo al telemarketing, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de todo un nicho de mercado que se desarrolla actualmente. La experiencia que en lo personal he tenido con este tipo de proyecto es muy similar a la de Carlos. Lo más importante en un proyecto es focalizarlo. Si el proyecto no está focalizado específicamente para llegar a una comunidad específica, el proyecto no funciona. Y uno tiene que empezar con esa modestia. Tiene uno que estar consciente de que no va a llegar a todo el mundo, porque todo el mundo, esa expresión, todo el mundo, la humanidad, la sociedad, etcétera, son eufemismos que tratan de englobar para decir de otra manera que nos referimos a muchas gentes, a muchas personas, a mucha gente, pero no precisamente porque hablen de alguien en especial. Lo que tiene que hacerse con el proyecto es focalizarlo a necesidades específicas. Es decir, que el proyecto tiene que estar pensado como una respuesta. En este caso, nuestra respuesta en esta comunidad de letras y ciencia, que nos han dado la bienvenida aquí como con el nombre de pintar con palabras o crear con palabras, está pensado como para responder determinadas necesidades. Todos los que son creadores de sitios web requieren de material bien escrito. Creo que es así. Porque si el material está mal escrito, pues no hay sitio web. Si no tiene la claridad adecuada el lenguaje, lleva faltas de ortografía, lleva faltas de sintaxis, se desconoce la puntuación, pues automáticamente el texto que se le presenta en el sitio web, por muy bonito que esté, el material que se presenta es un material, un masacote de palabras, de muchas palabras. Muchos clientes todavía creen que esta es la manera de llegar a los clientes, a sus respectivos clientes. Es decir, muchas personas que crean o conciben un sitio web creen que la manera de llegar a las personas es decirles todo en la primera página. Y no es así. Se requiere seguir una determinada estructura. Nosotros en la comunidad que represento estamos precisamente estudiando cómo se elaboran técnicamente los guiones como para que tengan incluso facilidad de que cuando lo recibe el desarrollador de un sitio web, el material de texto, ya va preparado, ya va listo, para que él no haga más que copiar y pegar. Les puedo decir que dedicarse a escribir da para vivir. ¿Por qué? Porque hay todo un medio en donde desempeñarse. La Internet no es la muerte del libro, menos la muerte de la historia y mucho menos la muerte de la cultura. ¿Sí? No es así. La Internet es, por el contrario, un potenciador de todo lo que se ha venido gestando hasta este momento. La Internet, para lo que se refiere a las artes y la cultura, es verdaderamente un catalizador que va a disparar muchas variantes de creación artística y literaria. Yo quisiera abordar un tema. ¿Cómo se evalúa la calidad de un texto? ¿Cómo se evalúa la calidad de un texto? ¿Cómo se evalúa la calidad de una comunicación? En este caso, a través de la Internet, a través particularmente de la palabra o incluso de la fotografía. Quiero comentarles, yo he sido muy aficionado a la fotografía y es un lenguaje que conozco. Por otra parte, he trabajado en guionismo para televisión y esto me ha permitido familiarizarme con estos lenguajes.
¿Cómo se evalúa un texto? La calidad de un texto. La calidad se evalúa porque ese texto se convierta en una pequeña nave que me lleve a otra parte, que me lleve a otro estado, a otro mundo posible. Si el texto no está suficientemente bien escrito, el texto no me va a sacar de mi vida de todos los días. ¿Me explico? No me va a permitir entender mejor mi vida de todos los días. En una palabra, no me va a decir nada. No me va a llevar a una nueva razón, a una nueva concepción, a una nueva visión. La comunicación me tiene que dar algo fresco, algo distinto, algo que me permita ver por una ventanita. La comunicación auténtica se convierte en ventanas, en puertas que me dan acceso a otras realidades. Si no hay ventanas y no hay puertas que me den acceso a otras realidades, que a lo mejor son a veces hasta más crudas o más fuertes o más intensas que esta realidad, entonces definitivamente no es una buena comunicación. Pasamos a preguntas. Tengo una duda que tiene mucho que ver con lo que había mencionado sobre cómo se registra una editorial digital. En nuestro proyecto, digamos que el proyecto principal se divide en varios subproyectos y, por ejemplo, dentro de estos subproyectos tenemos una página en la cual diario se suben producciones literarias, por así decirlo, de ciencia ficción, que son relatos cortos, que a veces lo crean jóvenes entre 16 y 19 años. Y todos los días suben creaciones literarias. Entonces, por ejemplo, en esa parte, ¿cómo podemos ahí meter lo que es registrar una editorial digital? Y, por ejemplo, ese es en el aspecto de ciencia ficción, pero también tenemos, por ejemplo, un blog sobre videojuegos, o uno incluso sobre productividad, o uno incluso sobre cine, en donde constantemente se está generando contenido. Y, por ejemplo, nosotros en nuestro caso ya habíamos buscado, vamos a ver en el INPI cómo se puede registrar una editorial, pero al final de cuentas nos desesperamos y no encontramos la información que buscamos. Entonces, ¿por qué lado debemos ir a la hora de formar esto como una editorial digital? Bueno, yo les aconsejo 3 caminos, fundamentalmente. El primero es ir a derechos de autor, ¿correcto? Y a presentarse a derechos de autor con el previo registro de todos los autores que publican en su sitio. Entonces, ustedes me hablan de que tienen narraciones de ciencia ficción. Los autores de esas narraciones tienen que pasarlo por triple copia, en copia triple, y llevarlo a registros de autor. Entonces ahí les van a dar el registro a sus autores. Ellos les tienen que facilitar a ustedes los números de registro, cada uno. Y ustedes con la relación completa, el archivo, una base de datos, de los autores que tienen, de cuyos números tienen ustedes de esos registros, tienen el material, entonces ustedes se registran como editorial. Para eso tienen que tener un logotipo, no sé si gusten anotar, necesitan forzosamente un logotipo, necesitan presentar el original del diseño del logotipo, necesitan ustedes levantar el registro ante la Secretaría de Industria y Comercio, o lo que es la parte financiera, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Educación Pública, Registro de Autor y Sociedad General de Escritores Mexicanos. Un poco largo, ¿verdad? El procedimiento, pero así es. Entonces, automáticamente en la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, les van a dar un número y les van a decir su número de registro en la Secretaría, en la SEP, es este. Ustedes en su sitio de internet pueden incluir su número de la SEP, ¿correcto? Y con eso van a tener acceso a que sus textos que publiquen tengan el ISBN,
y entonces queden ya perfectamente registrados a nivel internacional. Ese sería el procedimiento. Ahorita mencionaba algo acerca de los logotipos. Ajá. A la hora de registrarlos, ¿esto es en Indautor o es en propiedad industrial? Es en ambos lugares. Ese dato me faltó. Es propiedad industrial e Indautor. Es muy importante. El logotipo para una editorial no es el logotipo común y corriente que se usa a nivel de productos de mercado, pero sí tiene que ser un logotipo específico. Voy a hablar de una editorial a ese respecto que les recomiendo además mucho y que es un proyecto valientísimo. Y estoy hablando de la editorial Sexto Piso. Es una editorial mexicana 100% que se dedica exclusivamente a publicar libros de absoluta calidad. ¿Qué diferencia hay entre un logotipo y la identidad corporativa? Bueno, la identidad corporativa es más amplia. El logotipo es por lo pronto el icono. Entonces es una imagen, es un icono que representa en aquella época a una familia o que representaba a una institución. Y la imagen corporativa ya incluye... Bueno, me ha tocado a mí justamente trabajar con proyectos que necesitan toda una imagen y toda una gama de tarjetas de presentación, hoja membretada. Tengo entendido, y hasta donde yo alcanzo a conocer porque no soy diseñador, que ese tema se refiere justamente a toda una gama de elementos que lleven la misma identidad gráfica para hacer tal cual tarjetas de presentación, CDs, incluso el logotipo, incluso se puede acercar algunos colores a la página web. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, se refiere a todo, incluso un libro, un manual, donde se viene especificado todo lo que se necesita para crear en diferentes lugares el logotipo o la imagen de la empresa. Tanto si se usan blancos o negros o fondos, que sí, que no se debe hacer, cuáles son los márgenes, tipografías. Es todo un manual incluso de identidad corporativa. ¿Okay? Así es. Eso es. Ok, no me resta más que decirles entonces una recomendación, darles una recomendación. Para todos estos proyectos, tengan mucho cuidado en la redacción de la presentación del proyecto, del dossier del proyecto, de la carpeta del proyecto. Si esta no va bien redactada, olvídense de que pueda funcionar. Ok, pues vamos a darle un aplauso también a Alfonso. Gracias. Y vamos a empezar con el mentoraje. Vamos a empezar con la presentación de sus proyectos y enseguida van a recibir mentoraje de parte de nuestros ponentes. Pasen, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio. Realmente nuestro proyecto es algo complejo, entonces ahorita me voy a enfocar a una parte de nuestro proyecto que es Zombie Walk. No sé si algunos de ustedes hayan escuchado hablar de Zombie Walk, es una marcha que hacemos con fines sociales aquí en el DF. Hace unos meses juntamos más de 35,000 personas disfrazadas de zombies que marcharon desde el monumento hasta el Zócalo y juntamos varias toneladas de alimento. Este proyecto es bastante complejo desde el punto de vista, para empezar, de qué personas conforman nuestra comunidad. Por ejemplo, algo que los dos mencionaron fue tienes que delimitar tu objetivo, tienes que enfocarte en algo, pero por ejemplo en esta parte yo les preguntaría, ¿cómo puedo enfocar Zombie Walk cuando tengo mis métricas en el sitio web, todo eso? Y algo muy curioso que nosotros vemos al ver qué personas visitan nuestra página y qué personas van al día de la marcha, es que tenemos desde niños hasta personas ya de la tercera edad. Y no es así de que tengamos nuestro por así decirlo, que esté enfocado en jóvenes, sino que realmente se mantiene un balance de edades entre nuestro público objetivo y asimismo tenemos muchos diseñadores, tenemos muchos mercadólogos, pero también tenemos ingenieros y tenemos escritores. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo puedo abordar el enfocarme hacia mi público objetivo si realmente es bastante amplio por la índole de que es un proyecto social? Ahí mismo en la página tenemos varias, por ejemplo, hay un chavo que empezó con lo que era un diario de supervivencia zombie, que empezó a escribir pequeños relatos, que con el paso del tiempo se convirtió ya en un proyecto, o sea, de ahí surgió el mismo proyecto, y ahorita ya hay más de 20 escritores que están escribiendo con él relatos de ciencia ficción. Y también, por ejemplo, estamos buscando maneras de monetizar
el proyecto. ¿Por qué? Porque tenemos más de 50 colaboradores y a veces hay que llevarlos todos, por ejemplo, hasta la Jusco, a cierto evento, o hay que moverlos por la ciudad. Entonces estamos buscando una manera de que, a pesar de que somos una organización sin ánimo de lucro, poderla mantener, y pensamos que una manera de poderlo lograr es por medio del marketing en línea, poner una tienda en línea, y también por esa parte me gustaría recibir asesoría de cuáles son los pasos para poner una tienda en línea. Y gracias. Bueno, yo quisiera saber nada más un par de cosas. En realidad, ¿cuál es el objetivo de este sitio? ¿En realidad solamente es juntar a la gente o hay algo más como un grupo social? Originalmente, el objetivo de Zombie World México era de entretenimiento, juntar la mayor cantidad de zombies que marcharan hasta el Zócalo. Dijimos, pero si hay tantas personas, a 35,000 personas que están juntando para hacer esto, ¿por qué no darle una plusvalía? Que fue cuando empezamos a hacer la recolección de alimento. Pero después nos dimos cuenta que también durante lo largo del año las personas quieren seguir activas. Entonces ahí fue cuando empezaron a surgir pequeños eventos culturales. Así de que no organicen una muestra de carteles, organicen una muestra de fotografía, un concurso literario, organicen un concierto. Entonces ya ahí empezamos a apoyar a jóvenes que se sienten muy identificados con la cultura, por así decirlo, de la ciencia ficción, del terror y todo eso. Y nos buscan a nosotros para poder dar a conocer su trabajo. Entonces ese sería el objetivo, poder apoyar a la cultura desde el movimiento. Yo creo que este proyecto es interesante porque justamente tiene esa masividad y esa, pues, no es solamente un perfil, no es un estudiante o es un profesionista. Sin embargo, te puedo asegurar que al principio sí había un perfil con el cual fue surgiendo, y el grupo de personas con un interés en la ciencia ficción y el tema del zombie los hizo llegar, pues, hasta donde están ahora. Definitivamente alcanzó o rebasó ya ese perfil inicial, y ahora, como dices, hay, pues bueno, los niños más bien los llevan los papás, ¿no? Pero sí es como que un poco más abierto. Entonces, pues aquí ya no se hablaría de un target en específico. Sin embargo, a la hora de buscar patrocinios es mucho más fácil porque ya tienes un mercado y puedes tú ya, digamos, buscar quién vende maquillaje, quién hace ciertas cosas, todo lo que tiene que ver con la parafernalia de disfrazarse de zombie, y definitivamente ahí ya tienes formas de obtener pues, patrocinios o banners, ¿no? Es mucho más fácil ya. Yo te sugeriría que no nada más lo focalices a los zombies, porque lo que tú estás creando es, a fin de cuentas, un evento que tiene características de tipo teatral. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estás haciendo un evento que está reuniendo material literario, ¿correcto? Y me imagino que vas a manejar pintura y vas a manejar otras expresiones artísticas. Entonces, no lo focalices tanto a los zombies, porque si lo focalizas a los zombies, los zombies va a pasar, ¿eh? O sea, va a pasar como ha pasado muchas cosas. Ya los vampiros ahora no están tan de moda, ¿verdad? Entonces, de repente todavía aparece uno que otro, o aparecemos. Entonces, el asunto es que estamos viendo más que nada algo de evento artístico masivo. Entonces, se puede sacar un gran provecho, se puede crear todo un movimiento social de mutua ayuda, de apoyo, pero es necesario que lo amplifiques y que te cerciores muy claramente de las categorías que estás manejando. Por ejemplo, en este caso dices ciencia ficción. Entonces, algo que le urge a tu sitio es que presentes una serie de páginas en donde expongas lo que es la historia de la ciencia ficción. Esa sería una propuesta directa de entrada, para que entonces la gente, los usuarios, tengan a dónde acomodar eso. O sea, bueno, ¿dónde acomodo esto que está pasando? ¿O que nada más de repente aparecieron zombies o qué? No, sino ¿qué razón histórica tiene, no? Eso por una parte. Y ya como una sugerencia personal por ciertas experiencias de eventos masivos, te recomiendo mucho que tengan cuidado con el aspecto de la seguridad. Es decir, la seguridad de la gente. Porque ya cuando estamos hablando de 35,000 personas, estamos hablando de un potencial de riesgo enorme, multiplicado por cada cabecita de las 35,000. ¿Ok? Entonces, abusado con eso. Sí, porque eso los puede, los pesca y los destruye, ¿eh? O sea, un accidente, una situación de falta de prevención, de X tipo de riesgo, de desbandada o cosa por el estilo, y les destroza absolutamente todo.
Así que la seguridad es primordial ahí, de primer orden. ¿Sale? Eso sería. Soy Anel, soy promotora artística y lo que quiero es crear una página en la cual pueda promover a los grupos que tengo que son de música tradicional mexicana. Necesito generar contenido para que el público objetivo al que voy dirigido, que es no a los músicos, sino a empresarios y políticos, que pueden, que yo pueda ser su proveedora para eventos, festivales, cualquier clase de evento que tengan, y que puedan contratar a mis músicos. Yo conozco mi debilidad, sé que mi área de oportunidad es plasmar en texto coherente la buena idea que tengo. Entonces, me cuesta muchísimo trabajo. Yo necesito esa guía para que alguien me diga, a ver, cuéntame tu idea y yo te ayudo a estructurarla y a tener lo que comentaba, una metodología para que yo pueda tener éxito con ese proyecto, porque de otra manera pues no va a quedar más que en una buena idea. Necesito conocer todos estos aspectos que tienen que ver con los contenidos para que no vaya yo a generar después problemas a mis grupos, porque a lo mejor yo puedo hacer una descripción o puedo hacer una reseña, ¿no?, de cada agrupación, incluso de mi labor, de mi trabajo. Pero si no hago, si el contenido que debe de tener no es el correcto o no está estructurado de una forma correcta, pues puedo llevar mi proyecto a un lugar que no quiero. Okay. Entonces, ¿qué me aconsejan? Bien, aquí me recuerda mucho esto que tú planteas a un sitio de unos amigos que querían ofrecer viajes turísticos. Entonces ellos se consiguieron por ahí 2 o 3 lugares en algunas playas y rentaban los viajes, organizaban los paquetes. Bien, hasta ahí llegó. Sin embargo, llegó un momento en el que ellos vieron que hay empresas que ofrecen viajes a sus equipos de trabajo para que haya una unión y justamente se consolide cierto equipo de trabajo a través de actividades en la playa o en diferentes destinos turísticos. Pasó de ser una página de viajes a una página dirigida a empresarios que están buscando, o no sabían tal vez los mismos empresarios, que en esos viajes podía lograr una cohesión su equipo y ser más eficientes. Tiene aquí algo parecido con lo que tú buscas, que es justamente darle a ese tipo de empresarios, también lo platicamos hace un momento, el tema de no solamente darles un eventito más si alguien que tocó, sino justamente esa cuestión que tú sabes y tienes muy clara, que es la identidad de las personas que están tocando ahora, que tienen una calidad, y no solamente es conectar y hacerle el favor al que está tocando, sino también que se beneficie, no solamente por el evento, sino por lo que implica la cuestión de la imagen y la recuperación de la identidad. Tú puedes buscar diferentes elementos que los políticos o los empresarios están buscando y darles a través de tu producto, llamémoslo así, aunque digo, son personas, pero llamémoslo a través de lo que tú estás ofreciendo, que es el management o el manejo de todos estos grupos, darles, no solamente ofrecer el grupo que toca cierto tipo de pizzas o música, porque eso hay mucho, el valor agregado. ¿Qué más va a obtener el empresario o la delegación política que te contrate? Vas a ofrecerla ya no solo músicos, sino un servicio, toda una concepción y algo más que solamente la música. Porque para música agarran un listado y contratan el primero o el más barato. Tu diferencia va a ser justamente que sabes que van a obtener algo más y tienes que plasmarlo en el texto. Tal cual la gente de los viajes redactó dirigido a los empresarios en un lenguaje que los empresarios entienden y buscan: productividad, trabajo en equipo, palabras que a ellos les suenan inmediatamente y se ven relacionados. Y entonces estos cuates vendieron más paquetes, porque no estaban vendiendo solamente el viaje, sino además ese plus. Claro. Exacto, y no solamente la experiencia, sino el valor agregado, que es el idioma de los que ellos hablan. Su problema era que no había eficiencia. ¿Qué tiene que ver un viaje con la eficiencia? Pues de entrada nada. Pero esta página de viajes logró sumar esas dos necesidades. La problemática que había con los empresarios, y ellos, la página del viaje les dio la solución. No el viaje, sino la solución a su problemática de eficiencia. Entonces, por ahí puedes tú lograr mezclar varios elementos o necesidades que hayan con los políticos o empresarios y aterrizarlos y darlos como, pues aquí está la música. Ojalá te sea de utilidad. Sí, por ahí va también lo que yo quisiera comentar.
Hace rato hablé del término focalizar, pero me voy a corregir. No solamente es focalizar. Hay que lograr hacer un criterio lo suficientemente plegable como para que focalice tan agudamente como un águila, como el ojo de un águila, a gran altura, como para que abra a un gran angular y pueda ver la planicie completa. Y voy a poner un ejemplo muy práctico. Douglas, el fabricante de ferrocarriles, un día se dio cuenta que su negocio no eran los ferrocarriles, sino la transportación. Y cuando se dio cuenta de eso, empezó a fabricar aviones, que son los que conocemos como DC-8, DC-7, DC-10, DC, etc. Después los Jumbo y demás. Entonces, se trataría de que te dieras cuenta, ok, ahí está el asunto del evento musical, pero y alrededor del asunto musical que hay, ve un poco más la panorámica. ¿Y qué tanto de ello implica? Todo esto va a enriquecer tu texto, todo esto va a enriquecer tu concepto para plantearlo. ¿Qué tanto implica para un determinado tipo de cliente? Como decía Carlos, para el empresario. ¿Qué le ofrece al panorama de necesidades del empresario? ¿Qué le ofrece? ¿Y qué le ofrecería al panorama de necesidades de otra persona que no fuera empresario, que fuera, no sé, un habitante cualquiera de la ciudad que va de paseo y se le ofrece este tipo de música? Trata de hacer la comparación para que esa antítesis te dé una síntesis, síntesis que te permita reunir y entender más la materia de tu trabajo, ¿no? Quizá tu trabajo no es que estás viendo, tu proyecto va más allá. Tu proyecto es de entretenimiento cultural. En realidad sí tiene que ver más allá con lo que comentábamos ahorita, que es crear una identidad. Es rescatar esa música tradicional que no tiene que ver con lo que escuchamos en la Z o en estaciones de radio que son populares, que también está muy bien que lo sepamos, pero tenemos que ver que hay pirecuas, que hay son huasteco, que tenemos muchísimos géneros musicales que se pueden rescatar y que se puede capitalizar totalmente, porque hay muchísimos públicos, muchísimos, y de todos esos públicos que tenemos necesitamos hacer una buena mecánica para que esto que estoy haciendo, esta labor que no es nada más mía, sino de muchos otros gestores culturales, pues pueda ser algo real. Claro. Estoy consciente de que es un reto, de que no va a ser de aquí a un año. Sé las cosas porque ya las he vivido y sé que estoy yendo en un barco un poco complicado, pero yo me quiero trepar. Y si alguien más se quiere trepar, pues bienvenidos. El negocio va por el asunto de identidad con entretenimiento. Sí, al principio es obviamente vender a los grupos. Y si en un momento dado llega el señor que quiere el grupo de son huasteco para los 15 años de su hija, pues ok, pero no hay que quedarnos ahí. Yo digo, ok, es una posibilidad. Yo no sé si en esos 15 años me voy a encontrar a algún gobernador o algún promotor cultural que pueda sacar a ese grupo de donde está y decir, oye, tú quedarías muy bien para el Festival Womex o para el Festival de las Almas. Okay. Yo nunca descarto posibilidades, sí. Y para esto pues, trato de acercarme a las personas específicas para que puedan ir guiando mejor mi proyecto. Y por lo pronto para el lunes próximo te traigo, en lo personal te traigo el dato de una persona del ballet folclórico, de Amalia Hernández, de la directiva del ballet folclórico, para que te pongas en contacto con ella. ¿Okay? Gracias. Perfecto. Muchas gracias. De parte de la doctora Carla López, directora de Telmex Hub, les agradecemos a todos su presencia en estas conferencias. A la gente que nos está viendo, también le agradecemos. Gracias a todos y que pasen buena noche.